Buen día, mucho gusto. Yo soy el doctor Héctor Rafael Aldana Mejía. Este día vamos a aprender un poco acerca de la hipertensión arterial, una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial y por supuesto El Salvador no es la excepción. Los objetivos de esta ponencia son, número uno, explicar qué es la hipertensión arterial. Número dos, demostrar la importancia de conocer sobre esta enfermedad. Número 3, determinar los factores de riesgo relacionados a la hipertensión arterial. Y número 4, identificar las complicaciones relacionadas a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, en la jerga médica, es también conocida como la enfermedad silenciosa, o los que son un poco más dramáticos, si lo podemos llamar así, la llaman el asesino silencioso. ¿Por qué se le llama de esta manera? Es una enfermedad que muchos podemos padecer sin siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos da ningún tipo de síntoma, ningún tipo de manifestación física, ningún tipo de señal para alertarnos que la tenemos, a no ser que se la identifique insidiosamente. ¿Qué queremos decir con eso? Probablemente en una consulta domiciliar, en una consulta ambulatoria, podemos consultar por alguna otra causa y dentro del examen físico que se nos pueda realizar, es cuando podemos detectar que hay elevaciones en ella. Generalmente los síntomas vienen a presentarse cuando la enfermedad ya se encuentra en su etapa más avanzada y cuando ya ha hecho efectos o estragos significativos en el organismo. Es por eso que toma este nombre o le han dado este nombre en la jerga médica, como les mencionaba. A manera de introducción, ¿qué es la hipertensión arterial? Tenemos que partir definiendo qué es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce sobre un área específica. En este caso, para poner un ejemplo, cuando nosotros pisamos una superficie, estamos ejerciendo una presión sobre la superficie en la que estamos de pie. De esta misma manera, el torrente sanguíneo dentro de las arterias lleva una cantidad significativa de presión a las paredes o a la porción interna de las paredes de las arterias. La presión arterial es algo normal. Se suele decir yo tengo presión arterial, pero en realidad todos poseemos presión arterial, ¿verdad? Es como cuando se menciona tengo temperatura. Temperatura todos la tenemos, ¿verdad? El problema es cuando la presión está por encima de los valores normales, que ya podemos definirla como hipertensión. De esta manera, la hipertensión o la presión arterial es la fuerza que se ejerce de parte de la sangre hacia las paredes de las arterias. Acá tenemos un ejemplo. Vemos un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, llevando el flujo sanguíneo y la flecha nos demuestra la presión que se está haciendo en la túnica interna de las arterias. La presión arterial se categoriza, según la American Heart Association, de la siguiente manera. Tenemos una tabla que nos explica o nos ejemplifica, en este caso, la categoría de las presiones arteriales. Habrán escuchado que la presión arterial se mesura o se mide mediante dos números. La primera es la presión sistólica, que es la que suele siempre estar por encima en valores comparado con la siguiente, que es la presión diastólica. Una presión arterial normal, como la tabla nos demuestra, es debajo de 120 para la presión sistólica y debajo de 80 para la presión diastólica. Se considera una presión elevada cuando la presión sistólica ronda entre los 120 y 129 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica ronda lo menor de 80 milímetros de mercurio. Cabe mencionar que la unidad de medida en este caso para la presión arterial es en milímetros de mercurio y esto fue establecido o estandarizado internacionalmente. Hablamos de una presión arterial alta o hipertensión nivel 1 cuando los valores de la presión sistólica varían entre los 130 y 139 milímetros de mercurio o
cuando los valores de la presión arterial diastólica se encuentran entre 80 y 89. Hablamos de una presión arterial alta o nivel 2, cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio. O en su defecto, cuando la presión arterial diastólica es igual a 90 milímetros de mercurio o más. Luego tenemos la última categoría, que es una complicación que puede poner en peligro la vida del paciente. En este caso es la crisis de hipertensión o crisis hipertensiva. Cuando sucede esto, se recomienda a los pacientes consultar al médico de inmediato e incluso voy a ir más allá y les comentaré que esto es motivo de ingreso intrahospitalario. Cuando hay una crisis hipertensiva, los valores de la presión arterial sistólica se encuentran arriba de 180 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica se encuentra arriba de 120 milímetros de mercurio. De esta manera, si ustedes se fijan, podemos tener una idea de las categorías en las que nos podemos encontrar sabiendo la presión arterial que nosotros manejamos. Ahora, ¿qué significan en este caso los números de presión arterial que podemos encontrar cuando nos examinamos? De esta manera podemos tener conocimiento si necesitamos tratamiento, si necesitamos cambiar de hábitos, ya sea alimenticios o de hábitos referente a la actividad física, y podemos orientarnos o tener una idea de en qué momento tenemos que entrar en control con un especialista. Muy bien, los rangos de presión arterial saludables y no saludables, pues tenemos que saber que son únicamente los que están marcados en verde en la tabla que estamos presentando, puesto que si nos encontramos con una presión elevada o una incluso mayor a la que está en amarillo, hablando de la presión arterial alta o nivel 1, 2 o crisis hipertensiva, corremos un alto riesgo de complicaciones. ¿Por qué la presión arterial en este caso se mide en milímetros de mercurio? Esta es una medida estandarizada, puesto que las presiones no son lo suficientemente altas como para medirlas en otras unidades de medida de presión, como lo son los pascales o los newtons. Debido a esto, se estandarizó este tipo de medida, que es mucho más sencilla o mucho más fácil de mesurar al momento del examen físico. Ahora vamos a hablar de la premorbilidad. Partamos del hecho de definir qué es morbilidad. Morbilidad, en la jerga médica, es toda aquella condición médica que afecta al organismo. En términos sencillos, es enfermedad. Y como bien lo dice la palabra, premorbilidad son todas aquellas etapas previas al desarrollo de una enfermedad. En este caso, vamos a ver qué es lo que predispone a desarrollar la hipertensión arterial. A la cabeza tenemos el sobrepeso. Hablamos que la presión arterial es esa fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en la túnica interna de las arterias. Si a esto le sumamos que desde fuera de la arteria tenemos un cúmulo de grasa significativo, no solamente la arteria está soportando la presión que lleva el flujo sanguíneo, sino también la presión que ejerce desde afuera de ella la grasa en nuestro cuerpo. Es por ese motivo que el sobrepeso puede contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial. La prehipertensión son aquellas medidas de presión que suelen elevarse transitoriamente durante el día, pero que si nosotros no prestamos atención a ella, podría desencadenar. La prehipertensión son aquellas medidas de presión que se elevan durante el día transitoriamente, pero que si no prestamos atención a ellas, podrían desencadenar también el desarrollo de la hipertensión arterial. Y la prediabetes está incluida dentro de las premorbilidades, puesto que también forma parte del síndrome metabólico, que son un conjunto de condiciones médicas que van de la mano y que suelen ser, si lo podemos llamar así, primas hermanas. Generalmente los pacientes diabéticos son muy propensos también a desarrollar hipertensión, son muy propensos también a desarrollar hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia.
y es por eso que se incluye dentro de las premorbilidades. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo tradicionales. Se les llama tradicionales porque son los que más comúnmente las personas tienen o las personas recurren a ellos, ¿verdad? Y que pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial. A la cabeza tenemos el tabaco. El consumo de cigarrillo, estadísticamente y clínicamente está comprobado que puede o que más bien va a desarrollar en un paciente hipertensión arterial, puesto que tiene un efecto vasoconstrictor en la musculatura de las arterias. El consumo del alcohol, a su vez, en este caso con la salvedad de que se ejemplifica que el bebedor de riesgo es quien puede predisponerse para desarrollar la hipertensión arterial. ¿Y por qué hablamos de un bebedor de riesgo? Ya que el alcohol, así como cualquier otro alimento per se, no genera ningún problema mayor si se toma con moderación. Como bien dice el dicho, todo en exceso es veneno, ¿verdad? En este caso, pues el exceso de alcohol podría llevar al desarrollo de la hipertensión. El problema con el alcohol es que, al igual que el tabaco, es una de las drogas sociales, es decir, aceptadas, que generan mayor dependencia y esto lleva al abuso de ellos. Cuando hablamos de la dieta, interviene también el consumo de las bebidas azucaradas, la sal, las frutas y las verduras. Mencionábamos que la prediabetes o el mal control de la glicemia son una de las principales causas para poder desarrollar hipertensión arterial. La sal de igual manera, puesto que el cloruro de sodio químicamente atrae o absorbe líquidos en el cuerpo. Y al aumentar líquidos en el cuerpo, también se aumenta el flujo sanguíneo. Y si aumentamos el flujo sanguíneo, también aumenta la presión arterial por fisiología. Ahora, cualquiera pudiera preguntarse qué tienen que ver las frutas y verduras y por qué éstas pudieran afectar mi presión arterial. Bueno, por la misma manera de que todas las frutas son ricas en fructosa, que es sacarosa y glucosa. Entonces, al final de cuentas, son carbohidratos que pudieran desestabilizar los valores normales de la glucosa y pues en efecto cascada pudieran llevar a un mal control de la glicemia. Al igual las verduras. Muchas de las verduras también tienen carbohidrato, la mayoría, de hecho, todas contienen carbohidrato, ¿verdad? Unas son más ricas en fibra, hay que decirlo, pero no dejan de tener carbohidratos. Y como decíamos, todo en exceso es veneno. Por eso es importante mantener una dieta balanceada y no abusar de ninguno de los alimentos. La actividad física baja, en este caso el sedentarismo, también es un importante factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Una persona que no practica deporte con mayor facilidad va a desarrollar sobrepeso, con mayor facilidad va a desarrollar hipercolesterolemia y por ende también con mayor facilidad va a desarrollar hipertensión arterial. Dentro de los antecedentes familiares hay que mencionar que este factor de riesgo es uno de los más importantes y también epidemiológicamente una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial. Si una persona tiene un papá o una mamá hipertensa, se corre un riesgo hasta del 50% de padecer hipertensión. De hecho, si una persona tiene ambos padres hipertensos, es casi seguro que en algún momento de su vida va a desarrollar hipertensión. ¿Qué podemos hacer al cuidar nuestra alimentación y nuestra actividad física? Podemos detener o retrasar, más bien dicho, el desarrollo de la hipertensión. Solo para poner un ejemplo, si una persona estuviera predispuesta a desarrollar hipertensión a los 40 años, si mantiene una dieta balanceada y mantiene sus hábitos de riesgo, los factores de riesgo a su más mínima expresión, estamos hablando que en vez de desarrollarlo a los 40 años, pudiera desarrollarlo a los 60 o a los 70, lo cual prolonga la calidad de vida de los pacientes. De ahí la importancia de tomar en cuenta siempre los factores hereditarios para el desarrollo de la hipertensión, de diabetes mellitus y de enfermedad renal crónica, como aparecen en la diapositiva.
Ahora hablemos sobre los factores de riesgo no tradicionales. Si bien es cierto, la palabra no tradicional nos hace referencia a que no suelen pasar, también juegan un papel importante para el desarrollo de la hipertensión arterial. El bajo consumo de agua nos lleva a deshidratación y esto pudiese también afectar las mediciones de presión arterial en los pacientes. De igual manera, la exposición directa a agroquímicos pudiera predisponer, o más bien dicho, predispone. Un claro ejemplo de esto es cuando una persona se ve expuesta a estos químicos y se ve afectado directamente el riñón. ¿Por qué mencionamos al riñón y qué tiene que ver con la presión arterial? El riñón juega un papel importantísimo en el control de la presión arterial, ya que es el que se encarga del manejo de los líquidos en el cuerpo y como bien mencionábamos, a mayor flujo sanguíneo, mayor presión también se ejercerá sobre las arterias. Asimismo, el riñón es el que se encarga de generar vasopresina, que es una hormona que se encarga de contraer la musculatura interna de las arterias. Si afectamos el riñón, afectamos directamente el control de la presión arterial. El consumo crónico de analgésicos y antiinflamatorios también puede afectar directamente el riñón bajo el mismo mecanismo que mencionamos anteriormente. Es importante mencionar que no todos los analgésicos o antiinflamatorios afectan al riñón. Y hay que mencionar que son los AINES, o por sus siglas, antiinflamatorios no esteroideos, los que más pueden afectar al riñón, puesto que su metabolismo es eminentemente renal. Acá podemos mencionar al naproxeno, al diclofenaco o a la aspirina. El abuso de ellos puede llevar a una insuficiencia renal o a un daño renal, no necesariamente una insuficiencia, pero un daño renal que pueda desencadenar un trastorno en la hipertensión, en la presión arterial. El consumo de plantas medicinales nefrotóxicas también en menor medida, pero pudiera afectar las mediciones de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que es orgánico es inocuo. Y llámese inocuo, inofensivo. Quiere decir que hay ciertas plantas que pudieran generar toxicidad en el riñón. Y como bien mencionamos, si afectamos al riñón, afectamos también la presión arterial. Un ejemplo de estas plantas nefrotóxicas son el eucalipto, la raíz del perejil, el enebro, entre otras que no han sido incluidas porque no son de mucho uso comestible o culinario en el ambiente latinoamericano. Factores de riesgo pueden ser divididos en modificables o no modificables. Los modificables son aquellos que podemos cambiar a voluntad y los no modificables son aquellos con los que no podemos lidiar o no tenemos elección. Para hablar de los modificables, tenemos el tabaquismo y la exposición pasiva al humo de cigarro. Es decir, yo puedo decidir si voy a ser un fumador activo o también puedo decidir si voy a ser un fumador pasivo, porque podemos evitarlo. De igual manera, la diabetes, podemos llevar un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, de tal manera que nunca estemos expuestos al desarrollo de esta. La obesidad y el sobrepeso también es una decisión de cada paciente. Quien quiera cuidarse puede llevar un estilo de vida que le permita tener un peso ideal. El colesterol alto también es un factor de riesgo modificable, ya que podemos decidir qué tipo de alimentos vamos a consumir a diario. Una dieta no saludable, es decir, alta en sodio, baja en potasio o beber mucho alcohol, es también algo que está en poder nuestro decidir si vamos a ejecutar o no. Y por último, la falta de actividad física. También es algo que podemos elegir, por ejemplo, salir a caminar, salir a trotar, hacer ejercicio ya sea de alto o de bajo impacto, dependiendo de la edad en la que nos encontremos y también la capacidad física de cada quien. Ahora, hablando de factores de riesgo no modificables, tenemos los antecedentes familiares de hipertensión arterial que ya mencionábamos anteriormente, que juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la hipertensión. La raza o la etnia también nos predispone y es algo que no podemos elegir.
El envejecimiento a todos nos sucede, todos estamos en ese proceso de envejecer lentamente, unos van más avanzados, otros todavía les hace falta, pero al final de cuentas todos envejecemos. El sexo masculino, todos los varones tenemos mayor predisposición a desarrollar la hipertensión. Enfermedades renales crónicas, ya sean hereditarias, ¿verdad? En este caso, son las que son no modificables, ya que no decidimos si nuestros parientes cercanos, padres, madres o hermanos las han desarrollado. Y por último, la apnea obstructiva del sueño, que también es un factor de riesgo que no podemos controlar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estadística epidemiológica. ¿Qué es la epidemiología? Son todas aquellas enfermedades o afecciones que afectan a un grupo determinado de una población. Es decir, vamos a hablar sobre estadística aplicada a pacientes. El bajo consumo de frutas y verduras, en este caso, podemos observar que en un estudio se determinó que hay un bajo consumo de frutas y verduras en un 93.8% de la población. Quiere decir que solo aproximadamente un 7% de la población tiene un consumo de frutas aceptable. De este 93.8% de personas que no consumen frutas y verduras, mayormente son los varones quienes menos las suelen consumir. Y las del sexo femenino, las mujeres, tienen un menor porcentaje en el bajo consumo. Quiere decir que las mujeres tienden a comer un poco más frutas y verduras. Una razón más para decir que solo por el hecho de ser varón tenemos mayor predisposición los hombres a desarrollar hipertensión arterial. Ahora, ¿de qué manera afecta epidemiológicamente el consumo de sal? Un 12.8% de la población, según el estudio mencionado, tiene un elevado consumo de sal en su dieta. De esta manera, clasificándolo por género, hay un 15.1% de varones que consumen sal en exceso, comparado con un 11.1%. Si se fijan, las mujeres suelen ser un poco más cuidadosas con el consumo de sal y es por eso también que los varones tenemos un mayor riesgo a desarrollar hipertensión arterial. ¿Qué papel juegan las bebidas azucaradas? Un 81% de la población del estudio mencionado consume bebidas azucaradas. Y de este 81%, quienes más solemos consumir bebidas azucaradas somos los varones, en un porcentaje de 84.8%, a comparación de un 78.1% en las mujeres. Nuevamente, los varones estamos más afectados con la hipertensión. Sin embargo, no quiere decir que las mujeres lo vayan a desarrollar, ya que 78.1% es una cifra alarmante, ¿verdad? Quizá no tan elevada como en los varones, pero también hay un alto consumo de azúcar en bebidas de parte de las mujeres. Ahora, acá tenemos una tabla en donde se nos explica que la cantidad de consumo de azúcar en varones y en mujeres es diferente en cuanto a su recomendación, ¿verdad? Las mujeres se les recomienda consumir 6 cucharaditas de azúcar por día, que equivalen a 100 calorías. Quiere decir que durante todo un día, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, y si hacen merienda de noche, deben distribuir estas 6 cucharaditas de azúcar en toda su comida y bebida. Es muy poco realmente, pero es lo ideal para mantenernos saludables y evitar que el consumo de azúcar nos predisponga a desarrollar hipertensión. En cuanto al hombre, se le permiten 9 cucharadas o cucharaditas en este caso, porque hay una diferencia notoria, 9 cucharaditas de azúcar por día, es decir, 150 calorías. Y ustedes podrán preguntar, doctor, ¿por qué los hombres pueden consumir más calorías? Genéticamente, nuestra musculatura o nuestro
metabolismo nos permite gastar más energía y esto nos da un margen un poquito más amplio para poder consumir más carbohidratos. Es por eso que hay una diferencia de 3 cucharaditas en el consumo recomendado de azúcar. Acá en la tabla podemos observar el tipo de bebida, el envase, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta también el tamaño y la cantidad de azúcar en gramos, la cantidad calórica que representa este azúcar y las cucharaditas que contiene cada uno de ellos. Por ejemplo, una bebida de cola de 330 ml representa en gramos 35 gramos de azúcar, el equivalente a 193 calorías aportadas por el azúcar. Y si nos vamos a ejemplificar con cucharaditas de azúcar, solamente una bebida de cola en lata o en botella nos representa 11.6 cucharaditas de azúcar. Es decir, que si durante el día nos tomamos una bebida de cola, estamos excediendo solamente con esa bebida el aporte recomendado de azúcar. Por lo tanto, tendrían que ser prohibidas por salud pública. Sin embargo, es elección nuestra si vamos a tomarlas o no. Una bebida de té, cabe mencionar que todos los ejemplos de bebidas están en un envase de 330 ml. Volviendo al ejemplo del té, nos aporta 25 gramos de azúcar, un equivalente de 138 calorías de aporte de azúcar y 8.3 cucharaditas. Se suele tener la idea errónea que las bebidas de té son más saludables, pero si se fijan no es mucha la diferencia, puesto que para el hombre representan casi el 100% del aporte de calorías por azúcar al día y para la mujer lo excede. Un refresco de limón, que cualquiera pudiera pensar, el limón es natural, es una bebida orgánica, la puedo preparar en casa y no lleva ningún otro químico, por lo tanto, va a ser más saludable que tomarme un refresco de cola. No es cierto. Un refresco de limón del mismo tamaño tiene todavía más gramos de azúcar que una bebida de cola, por lo tanto nos aporta más calorías de azúcar y si se fijan es la bebida que mayor cantidad de cucharaditas de azúcar nos aporta, puesto que es bien difícil también endulzar algo que ya es por naturaleza ácido. Bebidas isotónicas o más bien conocidas como rehidratantes, hablamos de los sueros orales o los los bebidas rehidratantes para el deporte, nos aportan 8.6 cucharaditas de azúcar. Las bebidas tónicas o gasificadas también nos aportan 9.8 cucharaditas de azúcar. Un batido de chocolate es alto también en azúcar y si se fijan nos aporta 9.8, ¿no? Perdón, nos aporta 13 cucharaditas de azúcar e incluso es menos la cantidad de azúcar que nos aporta un batido de chocolate si lo comparamos con un refresco de limón y cualquiera pudiera preferir al refresco de limón a primera elección. Y un néctar de piña nos aporta 11 cucharaditas de azúcar. Hablando del sedentarismo, un 39.9% de la población afirmó ser sedentaria en el estudio en cuestión. ¿Cómo se traduce esto? Son aquellas personas que no realizan ningún tipo de actividad o si la realizan es muy baja. Dentro de los más sedentarios, en este caso, a diferencia de las estadísticas anteriores, observamos que la muestra más sedentaria fue de parte de las mujeres. En cambio, el varón, probablemente por el tipo de trabajo que desempeñan, los exime un poco de una actividad baja en ejercicio. Insuficiente consumo de agua. ¿Cómo se afecta o cómo se ve estadísticamente el consumo de agua? El 65.9% de la población encuestada refirió que tenían un insuficiente consumo de agua. En este caso, los varones suelen hidratarse mejor, ya que un 53.3% aceptó que tenían un consumo insuficiente de agua. En comparación con las mujeres, que es un poco alarmante saber que un 75%
75.4 para ser precisos, afirmó que tenían un bajo consumo o insuficiente consumo de agua. En cuanto a los antiinflamatorios que mencionábamos, como la aspirina, el diclofenac o el naproxeno, entre los muchos otros que se encuentran dentro de estas familias de antiinflamatorios, un 3.8% de la población afirmó que tenían un consumo crónico de antiinflamatorios. En la tabla o en ese cuadrito que podemos observar en la diapositiva hablamos del ibuprofeno también, que es uno de los más comercializados o utilizados en el país, ¿verdad? De este 3.8%, quienes más consumen antiinflamatorios son las mujeres, con un 4.2%, a comparación de los varones con un 3.4%. Si hablamos de sobrepeso u obesidad, un 37.9% de la población en estudio estaba en sobrepeso. Y de este 37.9%, la población que mayor sobrepeso tenía era los varones, porque representan un 39.5% de la muestra, y las mujeres 36.6%. En cuanto a la obesidad, hay una diferencia clara, puesto que aquí son las mujeres las que tienen un 33.2% de obesidad en comparación con los varones, que solamente un 19.5% padeció obesidad en el estudio mencionado. Estadísticamente en El Salvador hay 6.177.346 personas según el último censo realizado por la Digestic. De estos 6 millones, 1.562.225 personas son sedentarias. 1.469.066 personas padecen de sobrepeso. Y 1.446.381 personas están diagnosticadas formalmente con hipertensión arterial. 1.059.469 con obesidad. 1.051.424 padecen dislipidemia o desorden del colesterol y triglicéridos. 487.875 están diagnosticados con diabetes mellitus. 459.114 personas padecen enfermedad renal crónica. Y si se fijan, hay un dato bastante alarmante o un grueso poblacional bastante alarmante que padece hipertensión. De ahí la importancia de informarnos adecuadamente sobre esta enfermedad que, en cuanto a prevalencia, es de las que más afectan a la población salvadoreña. Ahora vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la hipertensión arterial. Muchos hemos escuchado que se dicen una cantidad innumerable de cosas sobre la hipertensión. El primero de ellos es que la gente dice, mi hipertensión arterial es nerviosa, o esto es algo que si yo me mantengo tranquilo, no voy a tener problemas con ella. Esto es un mito, puesto que el 95% de los casos de hipertensión arterial es primaria. ¿Qué quiere decir esto? Hereditaria, o que no tiene ningún factor de riesgo asociado a ella, simplemente aparece. Aunque nosotros nos cuidemos, aunque nosotros tengamos unos hábitos alimenticios de lo más saludable o hagamos ejercicio, lo vamos a desarrollar simplemente porque sí. Es por eso que no es válido decir o atribuirle la hipertensión al nerviosismo o al estrés. Si bien el estrés y el nerviosismo pudiera afectar, epidemiológicamente no es la causa principal del desarrollo de hipertensión arterial. El dolor de cabeza es uno de los principales síntomas. Nuevamente, esto es un mito, ya que, si bien es cierto, podría desencadenarse una cefalea secundaria a hipertensión, la mayoría de dolores de cabeza vienen dados por cualquier otra causa. Y solamente el 6% de los pacientes hipertensos presentan dolores de cabeza. Siguiente afirmación. Solo puedo tener hipertensión después de los 40 años. Tampoco es cierto. Si una persona joven es sedentaria
obesa y tiene muy malos hábitos alimenticios, con seguridad les puedo afirmar que va a desarrollar hipertensión arterial mucho antes de los 40 años. Por lo tanto, esto es un mito. Otra afirmación que podemos someter al cribado de si es o no un mito: si tomo medicamentos para la presión, voy a tener dificultades sexuales. Esto es una verdad. Los medicamentos para la presión arterial pueden afectar la potencia sexual de la persona en cuestión, puesto que el apetito sexual viene dado también a través de la circulación sanguínea. Una razón más para tener cuidado con el manejo de las presiones arteriales si no queremos en algún momento tener problemas con la potencia sexual. Si hago dieta sana y ejercicio, ¿puedo mejorar mi hipertensión? Por supuesto que sí. Ya habíamos ejemplificado y explicado que un paciente que tiene buenos hábitos alimenticios y que tiene una tasa de ejercicio semanal de por lo menos 3 o 4 días a la semana de hacer ejercicio durante al menos 30 minutos, tiene menos riesgo de desarrollar hipertensión arterial. También tenemos otra afirmación, que es: la hipertensión se puede transmitir de generación en generación. ¿Será un mito o será una verdad? Pues es una verdad. Como bien mencionábamos, si bien no es correcto decir que la hipertensión es hereditaria, la carga genética es fundamental para desarrollarla. Si me tomo un ajo u otro tipo de alimento, mi presión arterial va a disminuir. Esto es un mito. Lo único que vamos a conseguir es simplemente estar ingiriendo un alimento más y un aporte calórico más. Los aparatos domésticos para medir la presión arterial son poco confiables. Esto es un mito, puesto que pueden servir también como una referencia. Si bien es cierto, hay que seguir las instrucciones para el uso de ellos. Es decir, si yo utilizo mal o estoy poniéndome mal el brazalete, pues entonces definitivamente la lectura de la presión arterial se va a ver afectada. O si ocupo baterías que no tengan la suficiente energía como para poner en marcha el funcionamiento del aparato, entonces sí. Pero si se siguen las instrucciones y se usa adecuadamente el aparato de medición, pueden servir para tener una lectura fidedigna de la presión arterial. La mejor medición de la presión arterial es la proporcionada por el personal de salud. Esto es verdad, ya que el personal médico o de enfermería o de cualquier otro profesional de la salud entrenado puede hacer un uso adecuado, correcto y preciso al momento de mesurar o medir la presión arterial de los pacientes. Por lo tanto, siempre es mejor acudir con el médico o con una enfermera para la toma de la presión, así como del resto de los signos vitales. La presión arterial alta amenaza la salud y la calidad de vida del paciente. ¿A qué se debe esto? A que una persona diagnosticada con hipertensión no solamente va a tener que tomar su medicamento. Si no se tiene un buen control de la presión arterial o ningún control, aún sabiendo que uno padece la enfermedad, pueden haber consecuencias graves. Ejemplo de ello, un ataque cardíaco, comúnmente llamado, ¿verdad?, de esta manera a lo que los médicos llamamos un infarto agudo al miocardio. Puede haber también accidente cerebrovascular, que es lo que popularmente conocemos como derrame cerebral. Insuficiencia cardíaca, que es la impotencia del corazón al momento de enviar el flujo sanguíneo necesario a todas las partes de nuestro cuerpo. También podría haber enfermedad renal crónica, ya que también las variaciones de presión arterial afectan el buen funcionamiento del riñón. Y a su vez, una falla renal afecta directamente a la hipertensión y de esta manera tenemos un ciclo vicioso. De ahí la necesidad de cuidar siempre nuestra presión para que el riñón no se vea afectado y viceversa. Puede haber pérdida de la visión, puesto que un mal manejo de la presión arterial puede desencadenar retinopatía hipertensiva. Ejemplo de ello es que las personas mal controladas de presión arterial utilizan lentes o pueden comenzar a utilizar una graduación mayor a medida avanza o progresa la enfermedad.
disfunción sexual, que es algo que ya mencionábamos, y angina. ¿Qué es la angina? Es aquel dolor de pecho producto de una hipoxia en el corazón. Definamos hipoxia. Es la falta de oxígeno por aporte sanguíneo. Es decir, un preinfarto. Hay muchas recomendaciones que se le puede dar a una persona para evitar el desarrollo de hipertensión arterial. Por ejemplo, se puede promover las campañas de educación a la población. Esta recomendación va más bien dada al personal médico o a las autoridades en salud pública, ya que si se informa correcta y adecuadamente a la población, podemos también prevenir los factores de riesgo antes mencionados. El consumo mínimo de agua de al menos 8 vasos al día es importante también. Realizar ejercicio 30 minutos diarios nos puede ayudar a prevenir o a desarrollar la hipertensión. El bajo consumo de sal en los hogares, comedores e instituciones públicas es fundamental para evitar la hipertensión arterial. En promedio se recomiendan 5 bolsitas de esas pequeñitas de sal al día para cada persona. Y no hablo de 5 bolsitas de sal aparte de todo lo demás. Es decir, estas 5 bolsitas de sal tendrían que ser distribuidas en los 3 alimentos o meriendas. El consumo excesivo de azúcar al día también es perjudicial y por lo tanto es importante recomendar regular el consumo de azúcar para prevenir la hipertensión. Y por último, promover la actividad física en los centros laborales o de estudio también. Por acá tenemos parte de la bibliografía de la cual se tomó la información para esta charla. Y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, los escucho atentamente para respondérsela. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a nuestra charla de la hipertensión. Le damos las gracias al doctor Héctor Rafael Aldana por su importante información y en este momento lo tenemos disponible para que pueda contestar las preguntas que nos han dejado en nuestro chat. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Kiria. Un placer estar con usted y con todos los que asistieron a la charla. Igualmente, doctor. Muchas gracias por toda la información brindada. Te tengo aquí un par de preguntas que nos han dejado nuestros asistentes. También los invitamos en este momento a que si tienen preguntas, las dejen. Todavía estamos a tiempo. Vamos a dar inicio con estas. Delmi Passing tiene 2 preguntas. Al tomar medicamento para controlar la presión alta, ¿puede en algún momento dejar de tomársela al tenerla controlada, doctor? Podría y les voy a explicar por qué. Depende de los factores. Generalmente cuando un paciente está tomando 2 medicamentos para controlar la presión, es porque la monoterapia, es decir, la terapia que se basa únicamente en un solo medicamento, no es suficiente para controlarla. ¿Qué nos dice esto o cómo podemos interpretar esto? Que la hipertensión tiene una intensidad o es de una gravedad de tal manera que tenemos que hacer uso de un medicamento extra, ¿verdad? O sea, solo nos da una idea de qué tan grave está el paciente. Hay pacientes incluso que llegan a tomar hasta 3 medicamentos, solo para mantener la hipertensión controlada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué depende o de qué factores va a depender? Generalmente depende de la actividad física del paciente, depende de los hábitos alimenticios del paciente, depende del peso corporal, del índice de masa corporal del paciente. Si estos 3 factores que acabo de mencionar lograran llevarse a lo más saludable posible, es decir, hábitos alimenticios lo más saludables posibles, evitar el sedentarismo a toda costa, es decir, practicar deporte por lo menos 5 días a la semana, dentro de las posibilidades del paciente, claro está, porque no se le puede exigir lo mismo a un paciente de la tercera edad que a un joven, ¿verdad? Y por último, pues, lo que le mencionaba, decíamos hábitos alimenticios, sedentarismo y
y pues el buen apego también al medicamento. Si lográramos estas cosas, probablemente lo que pudiéramos hacer es evitar el segundo medicamento que se está utilizando para controlar la presión. Ahora, no puedo limitarme a decir que es imposible, porque en medicina no siempre 1 más 1 es 2, porque cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Cómo reacciona mi organismo es completamente distinto a cómo reacciona el suyo, Kiria, ¿verdad? O el de cada uno de los asistentes acá, ¿verdad? Definitivamente hay una probabilidad bastante, no quisiera aventurarme a decir grande, pero es probable que controlando estos 3 factores se lograra, pero no podemos asegurarlo a ciencia cierta, ¿verdad? De acuerdo, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. También ella nos pregunta, ¿el azúcar a consumir es solo la que agregamos o también se refiere a la que consumimos en frutas, yogur u otros alimentos? Muy buena pregunta, excelente pregunta, más bien. De hecho, el consumo de azúcar del que hablábamos en la tabla hace referencia a la totalidad del azúcar que se debe consumir diariamente. Es por eso que yo les hacía el énfasis. Así como con la sal, tenemos que tener en cuenta que la recomendación o la cantidad recomendada en esa tabla que les mencionaba debe distribuirse equitativamente en todos los alimentos y bebidas del día, ¿verdad? Entonces, hablamos de 10 cucharadas de azúcar al día, esas 10 cucharadas de azúcar tienen que ir distribuidas en mis comidas, en mis bebidas y en mis meriendas. Y pues sí, suele pensar uno, porque estamos muy acostumbrados a consumir alimentos azucarados, que poquito. O sea, y entonces, ¿cómo voy a sazonar mi comida? O con la sal, ¿verdad? O sea, que todo tiene que ser simple. Realmente es un problema de desaprender a comer como estamos mal acostumbrados, ¿verdad? Países del primer mundo que tienen medidas muy estrictas sobre el consumo de sal y sobre el consumo de azúcar, pues nos dan lecciones, porque incluso ellos en los restaurantes no tienen saleros. Eso no existe. O sea, es algo que quizá solamente en los países de Latinoamérica estamos acostumbrados de que no podemos comer si no es con nuestro salerito, ¿verdad? Entonces es cuestión de costumbre, pero es lo ideal. Para responder en concreto, sí, es dividido en todos los alimentos y bebidas. De acuerdo, doctor. Javier Gómez nos pregunta, ¿en qué posición se debe tomar la presión a un paciente? Muy buena pregunta también. De hecho, esta es una de las razones por las cuales a veces las mediciones de la presión arterial no son tan confiables. Lo ideal según la literatura médica, es que se debe tomar en posición de decúbito dorsal. En términos sencillos, es acostado y boca arriba, en posición completamente horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que los pies estén al mismo nivel de la cabeza, ¿verdad? No que uno esté elevado o viceversa. Entonces, de esa manera es como se debe tomar la presión arterial. Incluso sentado es aceptable, pero también se corre un riesgo de sesgo en la medición de la presión arterial. En lo personal, pues, y creo que todos los profesionales de la salud concordamos en que la posición ideal para la toma de presión arterial es acostado y boca arriba y completamente horizontal. De acuerdo, doctor. También tenemos a Carmen Pérez que nos pregunta, ¿hay alimentos que pueden ayudar a controlar la hipertensión? No, lastimosamente no. Tengo que ser categórico, ¿verdad? Hay alimentos que muy probablemente tienen menos cantidad de sodio, hay alimentos que probablemente tienen muy poca cantidad de glucosa, pero eso a la larga no sustituye nunca un medicamento con el fin de controlar la presión. Ya se mencionaba el ejemplo del ajo, ¿verdad? Que es parte de las etnoprácticas, que por lo menos en América Latina está bien acostumbrado el consumo del ajo, porque se nos vende la idea de que al consumir un ajo, pues la presión se va a nivelar. No tiene nada que ver, lastimosamente. Y pues sí, como les digo, tengo que ser categórico. Ningún alimento sustituye a los medicamentos al momento de controlar la presión arterial. De acuerdo, doctor. Muchas gracias.
Lucas Martínez nos dice, si tengo hipertensión, ¿cada cuánto debo de tener controles médicos? Según estándares internacionales y aceptados incluso por la OMS, el paciente hipertenso, y esto no solo aplica para la hipertensión, el paciente que padece cualquier enfermedad crónico-degenerativa debe tener controles para esa condición médica cada 4 meses, como mínimo. Es todavía aceptable por lo menos cada 6 meses, pero estamos hablando de que lo ideal es cada 4 meses. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y tenemos la última pregunta de Astrid Pino que nos dice, ¿considera usted que 30 minutos diarios de ejercicio son buenos para evitar enfermedades como la hipertensión? Definitivamente, y sobre todo si hablamos de ejercicio cardiovascular, que es el que más nos ayuda. De hecho, hasta el nombre nos orienta bastante. Es cardiovascular, tiene su componente cardíaco y de las arterias también, ¿verdad? Se le llama así porque precisamente estimula esos dos componentes del sistema circulatorio que son vitales para mantener la presión arterial en sus niveles normales. Y voy a ir más allá, solo para que lo sepan, ¿verdad? Ya que se menciona, el ejercicio físico también nos ayuda a prevenir la diabetes, porque disminuye la resistencia a la insulina y también nos ayuda a barrer con el colesterol malo. Existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. El bueno se encarga de limpiar el interior de las arterias y de barrer prácticamente con todo ese colesterol malo que se puede ir acumulando. De esta manera evitamos complicaciones como accidentes cerebrovasculares o infartos. Así que sí, está recomendado de 30 a 45 minutos diarios de ejercicio vascular por lo menos 4 veces a la semana. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos a usted su información, el apoyo también a EMI para la producción de esta charla y los esperamos próximamente en charlas que un ciclo de charlas que vamos a seguir teniendo con el doctor Aldana y que les vamos a estar anunciando con la debida anticipación para que ustedes conozcan diferentes temas de interés. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Kiria, gracias a AFP Crecer por el espacio también y quedamos aquí a disposición para las siguientes charlas. Una feliz tarde para todos. Buenas tardes para todos.